Bienvenidos una vez a su canal favorito de chismes, novelas turcas y todo lo que nos encanta del mundo del espectáculo. Copyright alegró a tenerlos por aquí una vez Hoy, mis queridos amantes del drama, tenemos un plato fuerte, un bombazo que seguramente los dejará con la boca abierta. Preparen sus palomitas, porque hoy vamos a destapar la verdad, vamos a explorar los recovecos profundos de una relación superíndice 3N que nos tuvo a todos enganchados, la de Demet Özdemir y Can Yaman. Como lo oyen. Vamos a hablar de si aún existe amor entre ellos, si las llamas de la pasión superíndice 3N siguen encendidas o si todo quedó superíndice 3 en un bonito recuerdo. Pero antes de sumergirnos en este mar de rumores y confirmaciones, quiero recordarles que la mejor forma de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, de seguir al tanto de todas las novedades, es suscribir copyright-dose al canal y activando la campanita. Cada vez que subamos contenido fresco, ustedes serán los primeros en enterarse. Vamos, no se queden atrás. Suscríbanse. Ahora dejando atrás las formalidades, vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas. Dos talentos innegables que nos cautivaron con su química en la pantalla, especialmente en la exitosísima serie Erkenci o Jaro Madrugador como la conocemos por estos lados. La historia de amor entre Sanem y Can traspasó superíndice 3 la pantalla y pronto los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular. Y vaya que circularon con fuerza. Durante el tiempo que estuvieron juntos, o al menos durante el tiempo que se les vinculó superíndice 3, las redes sociales estallaron. Cada foto, cada comentario, cada aparicio superíndice 3N pública era analizada con lupa. Los fans se volvieron detectives buscando pistas, más menos ales, cualquier indicio que confirmara el romance. Y aunque nunca hubo una confirmación superíndice 3N oficial y contundente por parte de ellos, la evidencia era bastante convincente, ¿no creen? Las miradas, las sonrisas superíndice 3 implices, los gestos cariu más menos osos, todo apuntaba a que entre Demet y Can había algo que una simple amistad y con más menos erismo profesional. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la historia de amor, real o inventada, llegó superíndice 3 a su fin. Los rumores de una separación superíndice 3N comenzaron a sonar tan fuerte como los de su romance. Y esta vez, las noticias eran mucho menos alentadoras. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de presiones mediáticas, en fin, de todo un cúmulo de factores que habrán terminado por desgastar la relación superíndice 3N. Y aquí es donde empieza lo interesante, mis queridos chismosos. Porque a pesar de que ha pasado tiempo desde su supuesta separación superíndice 3N, la pregunta sigue latente, ¿aún existe amor entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿O todo es agua pasada? ¿Realmente hubo amor alguna vez? Para responder a estas preguntas, vamos a analizar la situación superíndice 3N desde diferentes perspectivas. Primero vamos a repasar las declaraciones que han hecho ambos actores sobre el tema. Si bien, como les comentaba, nunca confirmaron explícitamente su relación superíndice 3N, han hecho comentarios que nos dan algunas pistas. Demet, por ejemplo, siempre se ha mostrado muy reservada con su vida personal, pero en algunas entrevistas ha reconocido que Can es una persona muy especial para ella, que lo admira profesionalmente y que valora mucho el tiempo que trabajaron juntos. Can, por su parte, ha sido un poco abierto, aunque sin entrar en detalles escabrosos. Ha dicho que Demet es una mujer hermosa, talentosa y que disfruta superíndice 3 mucho trabajar con ella. Ahora bien, de sus declaraciones, es importante analizar sus acciones. Y aquí es donde la cosa se pone aún interesante. Porque si bien ambos han seguido adelante con sus vidas, han protagonizado otras series y han tenido otras relaciones, siempre hay algo que nos hace pensar que la llama no se ha extinguido por completo. Por ejemplo, en algunas ocasiones se les ha visto en los mismos eventos, aunque no necesariamente juntos. Y aunque evitan interactuar directamente, sus miradas y sus gestos delatan cierta tensión superíndice 3N, cierta incomodidad, como si aún hubiera algo pendiente entre ellos. Además, no podemos olvidar el impacto que tuvo su relación superíndice 3N en sus carreras. Erkenci fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial, y gran parte de su con diéresis copyright se debió superíndice 3 a la química innegable entre Demet y Can.
Después copyright S de la serie, ambos actores vieron catapultadas sus carreras a nivel internacional. Demet ha protagonizado exitosas telenovelas y ha participado en importantes campañas más menos publicitarias. Can, por su parte, ha trabajado en producciones italianas y ha consolidado su imagen como uno de los galanes turcos muy cotizados. Entonces, ¿a du superíndice 3 de nos lleva todo esto? A la conclusión superíndice 3n de que Demet Özdemir aún ama a Can Yaman? Pues bien, la verdad es que no podemos afirmarlo con certeza. Al final, solo ellos saben lo que realmente sucede en sus corazones. Pero veis su donos en la evidencia que hemos recopilado en sus declaraciones, en sus acciones y en el impacto que tuvo su relación superíndice 3n, podemos decir que es muy probable que aún exista un cariño más menos o especial entre ellos. Quizá ese no un amor romántico apasionado como el que vimos en la pantalla, pero un afecto profundo, un recuerdo imborrable de un tiempo en el que fueron felices, de un tiempo en el que compartieron un proyecto que marcó superíndice 3 sus vidas para siempre. Y aquí, mis queridos amigos, es donde me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Demet y Can aún se aman? ¿Piensan que algún dúa volveru n a estar juntos? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y conocer sus perspectivas. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado la relación superíndice 3n entre Demet Özdemir y Can Yaman, analizando sus declaraciones, sus acciones y el impacto que tuvo su romance en sus carreras. Si bien no podemos afirmar con certeza si aún existe amor entre ellos, hemos visto que hay indicios que sugieren que podrá haber un cariño más menos o especial. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por su apoyo incondicional, por sus comentarios, por sus likes, por compartir nuestros vídeos. Sin ustedes, este canal no sería posible. Antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a dejar sus comentarios sobre este tema. ¿Qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que hay esperanza para Demet y Can? Quiero saber sus pensamientos. Y por último pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni uno solo de nuestros superíndice 3 vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Muchas gracias por estar aquí, mi gente bella. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Pero esperen. Que aún hay mucha tela que cortar. No podemos dejar esta historia a medias, ¿verdad? Asu que prepúrense porque ahora vamos a profundizar aún mucho en el universo de Can. Vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada especulación superíndice 3n, para intentar desentrar más menos el misterio que rodea esta relación superíndice 3n. Primero hablemos un poco sobre el contexto en el que surgió superíndice 3 este romance. Erkenci Kwai no solo fue un fenómeno superíndice 3 menos televisivo, sino que también copyright en cru superíndice 3 un ambiente muy especial entre los actores. La serie se grabó superíndice 3 en locaciones paradisuacas, con un equipo de trabajo muy unido, lo que propició superíndice 3 la creación superíndice 3n de lazos muy fuertes entre todos los involucrados. Y por supuesto, la química entre Demet y Can era innegable desde el primer dúa. Recuerdo que en ese momento los medios turcos no dejaban de hablar de ellos. Cada entrevista que daban era analizada al milímetro, buscando cualquier seu más menos al que confirmara el romance. Y aunque ellos siempre se mostraron cautelosos, sus respuestas dejaban entrever que había algo más de ese que una simple amistad. Por ejemplo, en una entrevista que le hicieron a Demet, le preguntaron directamente si estaba enamorada de Can. Ella, con una sonrisa nerviosa, respondió superíndice 3, Can es un hombre muy atractivo, muy talentoso y muy divertido. Es imposible no sentirse atraída por con diéresis copyright L. Uf. Tremenda declaración superíndice 3n. Aunque no lo confirmaba explícitamente, dejaba claro que Can le movió al piso, como decimos por AQ. Y Can tampoco se quedaba a trurese. En otra entrevista, le preguntaron qué copyright era lo que se le gustaba de Demet. Él respondió superíndice 3, Demet es una mujer muy autocopyrightica, muy sincera y muy apasionada.
Me encanta su energía, su sentido del humor y su forma de ver la vida. ¡Ay, ay, ay! Que alguien me traiga un pau más menos vuelo. Esto suena a amor del bueno. Pero como les decua la presión superíndice 3 en medio tica era enorme. Los paparazzi los seguían a todas partes, los fans los acosaban en las redes sociales y los rumores no acuan mu ese que crecer. Y lamentablemente esta presión superíndice 3n terminó superíndice 3 por afectar la relación superíndice 3n. Se dice que ambos tenían personalidades muy fuertes y que chocaban constantemente. También copyright N se hablaba de celos, de inseguridades y de ambiciones profesionales que no coincidían. En fin, un cúmulo de problemas que terminaron por desgastar el romance. Y aquí es donde entra en juego otra figura clave en esta historia, Italia. Su Italia. Porque después copyright S de Erkenci Quay, Canyaman decidió superíndice 3 probar suerte en el mercado italiano. Se mudó superíndice 3 a Roma, aprendió superíndice 3 el idioma y protagonizó superíndice 3 varias producciones de televisión superíndice 3n. Este cambio de rumbo geográfico y profesional, sin duda, afectó superíndice 3 su relación superíndice 3n con Demet. La distancia, la falta de tiempo y las nuevas oportunidades hicieron que se distanciaran cada vez más de ese. Pero a pesar de la distancia y de los rumores de separación superíndice 3n, los fans nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo. Cada vez que coincidían en algún evento, las redes sociales se encendían con comenta. Ríos y especulaciones. Y como les decía al principio, sus miradas y sus gestos delataban que aún había algo pendiente entre ellos. Recuerdo que en una ocasión superíndice 3n, se encontraron en un festival de cine en Turquía. Ambos estaban nominados a un premio y tuvieron que subir al escenario juntos. La tensión superíndice 3n en el aire era palpable. Se saludaron fluamente, se dedicaron algunas palabras formales y trataron de evitar el contacto visual. Pero a pesar de sus esfuerzos, las CU Maras captaron un momento muy especial, mientras Demet daba su discurso, can la miru superíndice 3 fijamente con una expresión superíndice 3n de admiración superíndice 3n y cariu más menos esa mirada lo dijo todo. Y ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿aún existe amor entre Demet Özdemir y Can Yaman? Pues bien, después copyright S de analizar todos estos elementos, mi respuesta es depende. Depende de lo que entendamos por amor. Si nos referimos a un amor romántico apasionado, desenfrenado, como el que vimos en Erkenci Quay, probablemente no. El tiempo, la distancia y las circunstancias han hecho que ese fuego se apague. Pero si nos referimos a un cariu más menos o especial, a un afecto profundo, a un recuerdo imborrable, a una conexión superíndice 3n que vamos ese ayu de lo romántico, entonces creo que aún existe algo entre ellos. Creo que Demet y Can comparten una historia muy especial, una historia que los marcó superíndice 3 para siempre y que los uniru, de alguna manera, mu ese ayu de sus caminos profesionales y personales. Además no podemos olvidar el factor fans. La legión superíndice 3n de seguidores de Erkenci Quay es enorme y muy activa en las redes sociales. Estos fans más menos han con ver a Demet y Can juntos de nuevo y no pierden oportunidad de expresar su deseo. Y como sabemos, la presión superíndice 3n de los fans puede influir en las decisiones de los artistas. Entonces, ¿hay esperanza para Demet y Can? Pues bien, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y en el mundo del espectáculo, todo es posible. Asu que aunque las probabilidades no sean muy altas, no podemos descartar la posibilidad de que algún día estos dos talentosos actores vuelvan a cruzarse en el camino y decidan darse una segunda oportunidad. Mientras tanto, nosotros, los chismosos de Corazu superíndice 3n, seguiremos atentos a cada movimiento, a cada declaración superíndice 3n, a cada rumor, para mantenerlos informados de todas las novedades. Porque en este canal no nos perdemos ni un solo detalle. Y ahora mis queridos amigos, llegamos al final de este extenso análisis. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan saciado su sed de chismes. Recuerden dejar sus comentarios abajo, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni uno solo de nuestros superíndice 3 vídeos. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en la superíndice 3 Sima. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un drama, y nosotros estamos aquí para disfrutarlo. Pero un segundo. Aún no se vayan. Tengo una última pregunta para ustedes.
Si Demet y Can decidieran volver a trabajar juntos en una nueva serie, ¿qué copyright tipo de historia les gustaría ver? ¿Una comedia romántica? ¿Un drama intenso? ¿Un thriller de acción superíndice 3N? Dejen sus ideas en los comentarios. Me encanta leer sus propuestas. Y ahora de verdad Dadiu superíndice 3S. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Y que viva el chisme.